Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la gran oportunidad que debemos aprovechar para potenciar aprendizajes significativos, sirviendo a la comunidad desde la escuela. En un poema en prosa escrito en 1922, Gabriela Mistral, también Premio Nobel de Literatura, inicia proclamando: toda la naturaleza es un anhelo de servicio. En su emotiva oda al placer y alegría de servir a los demás, ella sugiere que a Dios pudiera llamársele así, el que sirve. Por su lado, el evangelista Mateo sintetizó las enseñanzas de su maestro al escribir: el que quiera ser grande entre ustedes debe servir a los demás. Es claro que el amor al prójimo, mandato esencial de la doctrina cristiana, así como de otras grandes tradiciones espirituales, se manifiesta concretamente en el servicio solidario. Pudiera decirse: ser humano es el que sirve a su hermano. Sirvo, luego soy. La ciencia por igual destaca el carácter servicial de Homo sapiens, valorando el papel que ha desempeñado la solidaridad humana en la supervivencia y el desarrollo de la especie. Según Christopher Krupeñe, catedrático en antropología evolucionaria e investigador del comportamiento de primates en la Universidad de St. Andrews, la empatía y la voluntad de ayudar a los demás son virtudes endémicas de nuestra especie, pues, y cito, una de las características más notables de los seres humanos es que somos serviciales. Sin esta generosidad innata, no habríamos podido sobrevivir cuando éramos cazadores-recolectores. Fin de la cita. El impulso de servir a los demás es clave del desarrollo humano. El instinto de supervivencia nos ha hecho solidarios y serviciales, cohesionando familias, tribus, pueblos y naciones en torno a servir unos a otros con desprendimiento. Servimos a familiares y vecinos, pero también colaboramos con desconocidos a muy larga distancia. El servicio a los demás fortalece los lazos sociales y fomenta la confianza mutua. Es una fuerza social tan fundamental como el electromagnetismo y la gravedad en la física. Una comunidad prospera en la medida en que sus integrantes aportan a ella. Los que más pueden sirven a los que necesitan más, fortaleciendo la comunidad con su aporte solidario. La comunidad es más que la suma de sus integrantes, por la solidaridad de su gente. Incluso en las sociedades más desarrolladas, el líder es el primer servidor, no necesariamente el más fuerte o el mejor guerrero. En su ensayo de 1970, titulado El servidor como líder, Robert Greenleaf define al líder servidor como, y cito, el que sirve primero porque comienza con el sentimiento natural de que quiere servir. Fin de la cita. El líder auténtico no exige que le sirvan. Él sirve a los demás voluntariamente, transformando las buenas intenciones en acción. Aporta primero para guiar por el sendero del servicio a los demás. En el pasado, servir solidariamente fue una estrategia del instinto para sobrevivir. Hoy es una elección consciente para ser más humano. La capacidad humana para reflexionar, la conciencia, nos empodera para acelerar e intensificar ese proceso evolutivo que nos impulsa a servir a los demás para sobrevivir y prosperar en comunidad. El educador, como líder servidor que es, puede y debe catalizar en los discípulos el círculo virtuoso del servicio solidario, cultivando ese don divino, el anhelo de servir, que llevamos en nuestro ADN para formar personas íntegras y humanas con acendrada vocación de servicio.
Viene a la memoria la anécdota de Carlitos. El niño ensayaba con entusiasmo para su primera velada escolar. Su madre sabía que Carlitos se esforzaba por participar y ella temía que no fuera escogido. El día que anunciaron el elenco, la ansiosa mamá fue a la escuela a recoger a su hijo. El niño corrió a encontrarla, alborotado de alegría, anunciando con emoción: «No lo vas a creer, mami. La maestra me escogió para aplaudir y animar a todos los compañeros en la velada». La maestra supo guiar a su pupilo en un momento crítico de su formación, reforzando su autoestima y manteniendo vivo el deseo de aportar a la comunidad, al dar merecido valor a su entusiasta participación. No hay servicio pequeño si se hace con el corazón. La poeta, con su sensibilidad de maestra, nos advierte: no caigas en el error que solo se hace mérito con grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Aplaudir y animar con entusiasmo a los compañeros no es un servicio despreciable, sobre todo si es un primer aporte en una vida de servicio a los demás. Aportar como Carlitos es servir de verdad. Nadie es demasiado pequeño, carenciado, vulnerable o especial como para no tener algo que ofrecer a los demás, afirma el pedagogo argentino Gerardo Bridi. En el servicio a los demás no hay jerarquías ni altanerías. Lo esencial es aportar con humildad, pasión y alegría en la función que nos toca servir en cada ocasión en particular, aportando a la comunidad en la medida de nuestras habilidades. No se sirve para presumir ni para acaparar la atención, se sirve para compartir y aportar con ganas. No se sirve como tarea o deber, servir es un privilegio que se emprende voluntariamente y con alegría, porque produce placer intenso del bueno. No servimos para despuntar entre los demás, se sirve para que la comunidad alcance el éxito, que es compartido por todos. Si en algo las personas pueden destacarse es sirviendo a los demás, porque todos nacemos con el anhelo de servir, que es a la vez semilla y fruto de la solidaridad. No todos los individuos pueden competir en actuación, atletismo o astrofísica, pero todos tenemos el potencial para servir con excelencia, pues llevamos en nuestros genes la chispa primordial de querer servir. Sin embargo, el talento innato no es suficiente para alcanzar el potencial pleno, ni siquiera en una actividad tan natural como es correr, pues para sobresalir en lo que hacemos es esencial entrenar, practicar y reflexionar sobre la experiencia para seguir mejorando continuamente. Lo mismo sucede con el anhelo de servir. Dejado desatendido, puede no producir abundantes frutos, al menos no en la misma medida que cuando es cultivado sistemáticamente. Esa disposición para servir de Carlitos hay que alentarla y guiarla para que se desarrolle durante toda su vida en firme vocación de servicio. Entonces, vista la crucial función de la empatía y solidaridad en el desarrollo humano, una primera razón para integrar el servicio comunitario al currículo y la práctica pedagógica es que fomenta la vocación de servicio en los jóvenes, ayudando a formar líderes empáticos y ciudadanos solidarios, o sea, mejores seres humanos. Pues servir a los demás significa participar, compartir, integrarse a la comunidad, ser ciudadano consciente y comprende valores como la humildad, la responsabilidad, la tolerancia, la generosidad, la empatía y la solidaridad, valores que definen la humanidad. Formar jóvenes que participan en comunidad, aportando activamente y sirviendo a los demás, es empoderar ciudadanos responsables, colaboradores entusiastas, líderes solidarios,
En otras palabras, es una importante misión de la escuela y sobre todo del maestro. Aprender a servir se hace sirviendo en el mismo sentido que aprender a correr se hace corriendo. En ambos casos, con la ayuda de un experto como guía. La comunidad educativa es un contexto idóneo para transformar el anhelo de servir con el que todos nacemos en duradera vocación de servicio. Para valorar el impacto de aprender a servir solidariamente en la vida, solo debemos recordar la síntesis de la Madre Teresa de Calcuta al sentenciar: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Aprender a servir a los demás es aprender a vivir mejor. El segundo motivo para incluir el servicio solidario en el currículo es propiciar la integración de la comunidad educativa a su entorno social, aportando servicios previamente identificados y planificados con la comunidad. El servicio solidario escolar no debe ser limosna ni dádiva ocasional, sino una respuesta orgánica a necesidades sentidas por la comunidad, que debe trabajarse como un proyecto en equipo desde su formulación. Propicio es recordar las palabras de Eduardo Galeano sobre la solidaridad. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Si no se rinde un servicio eficaz de valor para la comunidad, no se cumple con uno de los propósitos del servicio solidario: aportar con respeto. No debe ser solo una simulación de servicio, un repartir de funditas para cumplir una tarea mecánica. Tiene que ser un auténtico aporte a la comunidad para su desarrollo. No tiene que ser una obra monumental, pero debe cumplirse con las metas del proyecto emprendido desde la planificación inicial, pues de lo contrario puede ser contraproducente para el continuado aprendizaje de los estudiantes, al percibir ellos que los conocimientos adquiridos en el aula no sirven en el contexto real. La comunidad también se sentiría defraudada. El servicio solidario debe ser apreciado por la comunidad para reforzar la confianza y la integración horizontal escuela-comunidad. Una tercera, pero no menos importante razón para integrar el servicio comunitario al currículo es que, bien estructurado como un ejercicio de aprendizaje experiencial, el servicio comunitario facilita al estudiante aprender sirviendo, poniendo en práctica los aprendizajes del aula en la vida real, pero en un ambiente estructurado, y proporcionando al docente la oportunidad de observar y evaluar las competencias del alumno en acción. Ejercitando conocimientos curriculares aplicados a la realidad, los estudiantes consiguen consolidar los aprendizajes de manera más significativa. Pero el servicio solidario no solo permite aplicar lo previamente aprendido en el aula, sino además potencia el aprendizaje de nuevos conocimientos y la adquisición de competencias para la vida, el trabajo y la participación ciudadana. Ver los resultados de las acciones basadas en competencias desarrolladas en la escuela motiva al estudiante a querer seguir aprendiendo más para poder servir mejor, creando ese círculo virtuoso que es el sueño de todo educador. En buen dominicano diríamos que aprender sirviendo da seguidilla. En el laboratorio de las prácticas en el que se convierte el servicio solidario escolar, el educador puede evaluar el progreso del estudiante y retroalimentar al alumno para seguir profundizando los aprendizajes, reforzando y afinando las competencias curriculares. El servicio a la comunidad es una oportunidad para aprender aportando, al tiempo que reflexionar juntos sobre ese hacer voluntario y su impacto en el aprendizaje. En el proceso, el maestro también reflexiona sobre su propia praxis y puede ajustar su labor en el aula para potenciar
nuevos aprendizajes en los alumnos. En definitiva, el servicio solidario puede servir en las instituciones educativas para que los estudiantes aprendan mejor aportando a la comunidad, si se integra de manera orgánica al currículo. En efecto, hace más de medio siglo que existe la práctica de utilizar el servicio solidario como insumo pedagógico en algunos centros educativos dominicanos, como constatamos en un reciente testimonio de la doctora Mukien San. Al escribir ella, he dedicado mi vida a la educación. He estado en las aulas prácticamente mi vida entera. Comencé a alfabetizar cuando era apenas una niña, pues formé parte de la campaña nacional de alfabetización de la época. El grupo en el que participaba estaba coordinado por el colegio. Después, a los 14 años, en una escuela de alfabetización ubicada en el populoso barrio de Ejido, que organizaron las monjas de mi colegio. Estuve todo el bachillerato como directora de esa escuela, que tenía los primeros 4 grados de primaria. Al pasar a la universidad, formalicé mi estatus y hasta me pagaban. Debemos reconocer que las monjas de Santiago supieron alentar el anhelo de servir de su alumna, pues ese espíritu de servicio a la comunidad que se cultivó temprano en ella ha perdurado durante toda su vida. Y hoy la líder servidora sigue aportando a la sociedad con el mismo entusiasmo. Su temprana práctica como alfabetizadora, maestra y directora de escuela voluntaria, sin dudas también fue de mucho provecho para sus estudios académicos y profesionales, pues la doctora Mukien San es una brillante educadora, académica y fina escritora, la primera mujer en presidir la Academia Dominicana de la Historia y vicerrectora de esta Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Justo cuando la joven Mukien tuvo sus primeras experiencias de servicio solidario como estudiante maestra, a mediados de la década del 1960, fue acuñado en Estados Unidos el término Service Learning, en reconocimiento de esa práctica que empezaba a extenderse y sistematizarse en centros educativos innovadores, y desde entonces se viene integrando al currículo de manera formal en diversas partes del mundo. Usualmente traducido como aprendizaje-servicio o aprendizaje basado en el servicio, se suele abreviar como APS, pero también se conoce como aprendizaje y servicio solidario, abreviado AISS. Según nos recuerda Roser Valle, en la definición del Centro Promotor de Aprendizaje y Servicio de Cataluña, APS es, y cito, una propuesta didáctica que integra procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto articulado, en el que los participantes aprenden al trabajar en actividades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. En medio siglo de práctica se ha desarrollado una metodología pedagógica experiencial en torno al servicio solidario escolar y universitario, vinculada estrechamente con la innovación y calidad educativas, con múltiples variantes acorde al nivel educativo y una extensa literatura sobre mejores prácticas en contextos muy diversos. Es una metodología madura, pero en constante evolución e innovación, gracias a la reflexión y comunicación entre sus practicantes, ejemplificado en nuestra región por los asociados al Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS, entidad que desde el año 2000 acompaña a centros educativos en la implementación de la metodología pedagógica. Basado en comprobadas experiencias exitosas, podemos apreciar que una de las ventajas de aprender ayudando es que el aprendizaje de servicio no requiere de grandes recursos materiales, pues los principales insumos son el tiempo, los conocimientos y la disposición de docentes y alumnos de servir a la comunidad. Gracias. No es imprescindible desplazarse grandes distancias ni utilizar costosos equipos y materiales gastables, sobre todo no en las etapas iniciales.
No hay que viajar a comunidades remotas en la frontera o en la cordillera, pues muchas de las mejores experiencias inician con servicios de tutoría académica, promoción de la salud, patrimonio cultural, intercambio intergeneracional o reciclaje y conservación de recursos en la propia institución educativa o en la comunidad aledaña, en caso de detectarse una de esas oportunidades. En la prestación del servicio comunitario, el alumno puede aprender competencias personales e interpersonales, pensamiento crítico, formulación y realización de proyectos, ciudadanía y transformación social, así como competencias vocacionales y profesionales, dependiendo del proyecto. La ayuda puede empezar por casa, la comunidad educativa inmediata, donde con mucha frecuencia existen sentidas necesidades de los propios compañeros y del plantel. Pero tiene que haber un claro protagonismo de los estudiantes en identificar esas necesidades, en la formulación del proyecto y sus metas, y en la prestación del servicio, así como una planificación por parte del docente que permita profundizar el aprendizaje mediante la evaluación del desempeño de los estudiantes y posterior retroalimentación y reflexión. De lo contrario, se trataría de una simple actividad asistencialista puntual y no de un proyecto pedagógico para aprender ayudando. En una presentación del licenciado Gerardo Bridi de CLAIS, la lámina titulada ¿Qué es el aprendizaje servicio solidario?, expone el concepto de esta poderosa metodología pedagógica experiencial en 3 simples oraciones. Recolectar ropa y alimentos para ayudar en un centro comunitario es una actividad solidaria. Estudiar horticultura para el parcial es aprendizaje. Capacitar y asesorar a los vecinos para el desarrollo de una red de huertos familiares en contextos urbanos con altos niveles de desocupación es aprendizaje y servicio. En efecto, el maridaje del aprendizaje con el servicio comunitario produce una potente fórmula pedagógica que resuelve muchos retos actuales de la escuela, al tiempo que mejora la calidad de vida de las comunidades servidas por los centros educativos. La acción solidaria idónea no da de comer un día, sino que acompaña a los vecinos en su aprendizaje de cómo producir los alimentos frescos y sanos para su consumo diario. La mejor forma de servir es enseñando a hacer, que es también una excelente herramienta para consolidar conocimientos del estudiante en función de agente social. La fusión de los 2 elementos, servicio comunitario y aprendizaje, es mucho más que la suma de las partes, transformando ambos componentes y añadiendo valor a cada uno de ellos. La educación dominicana transita un momento oportuno para aprovechar décadas de experiencias exitosas en la aplicación del aprendizaje-servicio, impulsando y sistematizando esta estrategia educativa para mejorar la calidad de los aprendizajes. El APS es una metodología comprobada con numerosos casos de mejores prácticas en diversos contextos. No nos faltan comunidades circundantes a los centros educativos con carencias de servicios sociales que el Estado no puede suplir. Los centros que operan con la jornada escolar extendida tienen habilitado el tiempo, que es el mayor recurso requerido, de los estudiantes y docentes para poder desarrollar el aprendizaje experiencial, sirviendo a la comunidad dentro de la jornada escolar. De hecho, lo que más se necesita ahora en la escuela dominicana es aprovechar mejor el tiempo adicional de la jornada extendida con actividades de aprendizaje que no sean más de lo mismo. Salir del aula en actividades de aprendizaje experiencial es justo uno de los elementos que la educación dominicana requiere para ser menos aburrida y más pertinente. Y el aprendizaje-servicio es una excelente opción con valor agregado y el alcance de todos los centros dominicanos. Como punto de partida,
En la educación media, la normativa desde 1988 exige 60 horas de trabajo social para obtener el título de bachiller, tiempo que puede mejor emplearse en desarrollar proyectos de aprendizaje y servicio solidario en lugar de hacer trabajos puntuales y dispersos de asistencia social, muchas veces sin el adecuado acompañamiento de los docentes ni la vinculación directa con los aprendizajes del aula. Pero el aprendizaje de servicio puede y debe empezar mucho antes de la etapa final de la educación media. Recordemos que Mu Kien era apenas una niña cuando empezó a alfabetizar. Ya hemos visto que ningún servicio solidario es despreciable y nadie es demasiado pequeño para servir. Hace más de una década que el Ministerio de Educación de Argentina publicó el estudio Aprendizaje-Servicio en el nivel inicial, con la descripción de 13 experiencias exitosas en variados contextos por todo el país. Con solo leer los títulos de las experiencias argentinas, nos hacemos una idea de la diversidad y el potencial del aprendizaje-servicio en la educación inicial. Pequeños bibliotecarios, Plazoleta La Colorada, un espacio creado por el jardín, sembrando peces y árboles, la basura en su lugar, salvar la tierra, una huerta para la comunidad, un espacio de juegos recuperado, niños promotores de huerta y granja educativa, semillas de paz, niños del lago, multiplicación de especies aromáticas, sembrando nuestro futuro y pequeños guardianes. Así como Claes expuso en 3 oraciones la integración de aprendizaje y servicio a nivel de educación técnico-profesional con su ejemplo de horticultura urbana, en la obra sobre el aprendizaje-servicio en el nivel inicial antes mencionada, se explica cómo fusionar aprendizaje y servicio en un programa para niñitos. Donar juguetes al hospital de niños es un servicio solidario. Construir juguetes con material reciclable para jugar en la salita es aprendizaje. Aprender que en el hospital hay una sala de pediatría, investigar las características de los juguetes que necesitan y armar una ludoteca con materiales reciclables es aprendizaje de servicio. Gracias. Uno de los elementos comunes del APS en todos los niveles educativos es la exploración y el estudio de su entorno y las necesidades de la comunidad, como elemento esencial para poder hacer un aporte de valor y al mismo tiempo aprender. Además, conocer la comunidad estimula la empatía y la solidaridad de los alumnos. Por otro lado, cada nivel educativo tiene sus peculiaridades y un rasgo distintivo en el nivel inicial es la frecuente participación colaborativa de los padres y madres. La familia encuentra en este tipo de experiencias oportunidades de participación, acompañamiento y compromiso personal. El aprendizaje-servicio es un método para unir compromiso social con el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Potencia el aprender a ser competentes, siendo útiles a los demás para ser mejores ciudadanos, verdaderos líderes. El aprendizaje-servicio complementa muy bien el currículo basado en competencias que se implementa actualmente en el sistema dominicano en todos sus niveles, aportando un componente de aprendizaje experiencial que tradicionalmente ha escaseado en muchos de nuestros centros educativos. La nueva generación de educadores de todos los niveles educativos debe prepararse para utilizar el aprendizaje-servicio como una herramienta esencial para que los estudiantes aprendan haciendo el bien en la comunidad. En nuestras universidades, el aprendizaje-servicio es poco utilizado como recurso didáctico para la formación de profesionales comprometidos y para vincular las instituciones con su entorno.
En México, por ejemplo, el servicio social universitario de 480 horas es obligatorio desde 1945. Universidades como el Instituto Tecnológico de Monterrey y otras han aprovechado para integrar el aprendizaje basado en el servicio solidario a todos sus programas de estudios con reconocido éxito. Algunas universidades dominicanas tienen programas de extensión que tradicionalmente proveen servicios comunitarios, sobre todo de salud y asesoría legal, con estudiantes y docentes. Pero pocas instituciones han incorporado el aprendizaje de servicio a su programa curricular en todas las carreras. Entre ellas, la Pucamaima tiene algunas cosas y UNIBE también viene desarrollando una experiencia en APS. Actualmente existe una iniciativa presentada en nuestra Cámara de Diputados para establecer por ley el servicio comunitario de 120 horas para los estudiantes de grado. Este proyecto de ley de servicio comunitario del estudiante de educación superior es una oportunidad que tenemos para vincular el servicio comunitario al aprendizaje en nuestra legislación, basado en la experiencia de otros países de la región, entre ellos Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Debemos aprovechar la oportunidad guiando esa iniciativa legislativa para que se fundamente en la metodología del aprendizaje-servicio. En nota al margen, observamos que falta por explorar un área de mucho futuro para el aprendizaje-servicio, como es la formación y capacitación en los centros de trabajo. Articular la formación continuada de los colaboradores con el servicio solidario ha sido poco explorado. Al menos encontramos escasa literatura sobre experiencias concretas en la red. Los empresarios reconocemos y valoramos a los colaboradores que son líderes servidores, porque también suelen ser personas más productivas para la empresa. Las empresas son cada vez más lugares de aprendizaje y producción de conocimientos. Cada día más organizaciones promueven voluntariados como vehículos para los colaboradores canalizar su vocación de servicio solidario junto a sus compañeros de labores y apoyar la responsabilidad social de su empresa. Los departamentos de recursos humanos harían bien en articular los programas de formación y capacitación en sus organizaciones con los esfuerzos de servicio solidario de los voluntariados, en vista de que la fusión de estos dos elementos es más que la suma de sus partes. Los institutos técnico-profesionales y las universidades, como la Pucamaima, con experiencia en aprendizaje-servicio, serían los aliados naturales de las empresas con interés en utilizar esta metodología en los programas de desarrollo de su personal. Reforzar el compromiso de servicio de los colaboradores es un ganar-ganar para todos, sobre todo si se articula con los programas de formación y capacitación de la empresa. Saludamos la iniciativa de Servir con el apoyo de esta universidad, de celebrar esta conferencia-taller, que deberá servirnos de impulso para lograr que un mayor número de instituciones educativas integren el aprendizaje basado en el servicio en su oferta educativa y que eventualmente esta propuesta didáctica se expanda por todo el sistema, convirtiéndose en un decisivo factor en la calidad de la educación dominicana. El aprendizaje-servicio puede ser un valioso aliado en la misión de transformar nuestra realidad educativa, ayudando a impulsar el verdadero desarrollo humano. La hermosa, inmensa alegría de servir de la maestra poeta Gabriela Mistral, fusionado con el aprendizaje basado en competencias, puede dar un necesario impulso a la transformación educativa, pues como afirmara poéticamente Eduardo Galeano en su madurez filosófica, al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera
de probar que la realidad es transformable. Muchas gracias a todos ustedes por sumarse a esta feliz iniciativa para hacer del aprendizaje de servicio un aporte significativo a la calidad de la educación dominicana. Muchas gracias.